La atmósfera en el establecimiento era cálida y acogedora, envuelta en un aura de misterio elegante que solo una mujer como Elizabeth Montgomery podría presidir. Con una sonrisa encantadora y esa chispa de ingenio que siempre la caracterizaba, se dirigió a los presentes con una cortesía impecable. Ella les dio la bienvenida, invitándolos a permanecer atentos a lo que estaba por venir, mientras compartía su alegría por la presencia de todos. Con un gesto lleno de gracia, anunció que tenía una sorpresa preparada, una verdadera obra maestra que era un obsequio de la casa. Los invitados, cautivados por el carisma de la anfitriona, expresaron su admiración. Una señora, visiblemente impresionada, calificó la creación como algo maravilloso y preguntó con curiosidad de qué se trataba. Elizabeth, manteniendo ese aire de secreto profesional que tanto fascinaba, se disculpó gentilmente explicando que los ingredientes eran un misterio absoluto, a excepción de uno solo. Ese componente especial era la vara de canela de los Himalayas, una especia extremadamente escasa que provenía de las áreas más remotas y elevadas de la cima de la montaña. El nombre de la bebida no podía ser otro que la celestial de los Himalayas. Elizabeth relató con voz melodiosa cómo, noche tras noche, se quedaba en el lugar después del cierre, mezclando fórmulas con la dedicación de quien busca la perfección, tal como lo haría una bruja frente a su caldero. El resultado, a ojos de los presentes, era una bebida hechizadora. Los elogios no se hicieron esperar, calificando el brebaje como algo verdaderamente celestial, aunque alguien notó, con un toque de humor, que también parecía ser un tanto violenta en sus efectos. De repente la preocupación se apoderó del grupo. Samantha, que había estado disfrutando de la velada, comenzó a sentirse extraña. Su malestar era evidente y ante la pregunta de si se encontraba bien, ella confesó que se sentía muy mareada. El señor Ford, intentando ser hospitalario, sugirió que descansara en la oficina, pero Samantha, sintiéndose cada vez peor, decidió que lo mejor era marcharse a casa. El señor Ford estaba desconcertado, pues aseguraba que la bebida era sumamente ligera y nunca antes había afectado a nadie de ese modo. Sin embargo, todos sabían que Samantha no era una cliente común y corriente. En la intimidad de su confusión, Samantha murmuró hacia el vacío, interrogando a su propio destino sobre qué había causado ese malestar, como si hablara con un caldero invisible. La urgencia por retirarse creció. Los señores Stevens se despidieron apresuradamente, dejando al señor Ford con más preguntas que respuestas. Al llegar a la seguridad de su hogar, el desconcierto de Samantha no cesó. Al abrir los ojos preguntó dónde estaba y al ver a una figura familiar, cuestionó su identidad. Se trataba de tía Agatha, quien supuestamente había ido a cuidar a los niños, aunque Samantha, en su estado de alteración, sospechaba que solo estaba allí espiando. La situación era alarmante. Samantha mostraba signos de una enfermedad extraña, algo imposible para alguien de su naturaleza, ya que se decía que las brujas no se veían afectadas por dolencias mortales. Solo 2 sorbos de aquella bebida habían provocado un estado similar a la embriaguez. Ante la gravedad del asunto, surgió la propuesta de llamar al Dr. Bombay. Samantha, a pesar de su malestar, se mostró renuente calificándolo de charlatán, pero la insistencia de quienes la rodeaban y su propia debilidad la hicieron ceder. En un intento por recuperar el control, Samantha pidió permiso para usar su brujería. Con un conjuro rimado, ordenó a una lámpara que volara hacia ella, buscando demostrar que aún mantenía sus poderes. Sin embargo, la realidad se impuso de forma impactante. Al mirarse, descubrió que su rostro estaba cubierto de rayas rojas. La desesperación la llevó a exigir que llamaran al Dr. Bombay de inmediato. Tía Agatha, asumiendo la responsabilidad, comenzó a invocar al doctor con un cántico que recorría ciudades como Roma y París, suplicando su presencia. Pero en lugar del doctor, apareció una figura inesperada, su recepcionista, la señorita Siempre. Ella explicó que el Dr. Bombay, a quien llamaba cariñosamente Bomb, no se encontraba en ese momento. Tras un intercambio de palabras algo confuso y apresurado, la señorita Siempre se marchó, dejando a la familia en una espera angustiosa. Finalmente el Dr. Bombay hizo su entrada, disculpándose por la demora y mencionando que estaba en el gimnasio practicando maniobras de lucha con su enfermera. Con su estilo extravagante y un tanto despreocupado, comenzó a examinar a Samantha. A pesar de las quejas sobre su falta de profesionalismo, el doctor dictaminó que se trataba de la enfermedad de las rayas rojas, causada por la canela del Himalaya. Explicó que los monjes tibetanos habían creado esa variante para alejar a las brujas de sus tierras, y el plan había dado resultado.
La urgencia era máxima, la enfermedad duraría un año completo a menos que se curara en un plazo de 8 horas. El doctor Bombay, utilizando un aparato tecnológico de nombre complicado, el ultravascular tricoscopio nuclear, determinó el antídoto. La receta incluía ingredientes exóticos como ojo de cóndor, polvo de víbora y salamandra seca, además de un vaso de leche de unicornio descremada. También pidió un sándwich de queso con pan negro para él, pues el hambre lo acechaba. Tía Ágata fue la encargada de llevar la receta al boticario, un personaje peculiar que parecía más interesado en el romance que en la medicina. El boticario, que se sentía solo y poco apreciado, intentó entablar una conversación amistosa e incluso ofreció una pócima de amor. Samantha, desesperada por su situación, tuvo que lidiar con los avances del boticario para obtener su medicina. Tras un intercambio tenso y un beso cobrado como precio por el envío de regreso, Samantha volvió a casa, pero la pócima no funcionó. El doctor Bombay había olvidado un ingrediente crucial, una pluma de la cola de un pájaro dodo. El problema era que tales aves estaban extinguidas desde hacía millones de años. En un momento de ingenio, recordaron que en un libro para colorear de la pequeña Tabata había una ilustración de un pájaro dodo. Tía Ágata, haciendo uso de su magia, logró sacar al ave del libro, provocando un caos cómico en la casa. El animal, enorme y ruidoso, terminó en la azotea, atrayendo la atención de 2 oficiales de policía que patrullaban la zona. Los oficiales Fred y Charlie observaban con incredulidad lo que parecía ser un pájaro gigantesco en el techo de la casa en Morning Glory Circle. Intentaron reportarlo por radio, pero la confusión y lo absurdo de la situación los hizo retractarse, pensando que quizá era solo una ilusión. Mientras tanto, en el interior de la casa, lograban obtener la pluma necesaria y devolvían al dodo a su hogar de papel. El doctor Bombay regresó, esta vez vestido para un partido de ajedrez que incluía más luchas con su enfermera. Al revisar por qué la pócima seguía sin funcionar, se dio cuenta de que faltaba otro elemento. La vara de canela del Himalaya debía revolverse con cuidado para que actuara como antitoxina. Con el tiempo agotándose, solo quedaba 1 hora para cumplir el plazo de las 8 horas. Darrin, en un acto de desesperación y valentía, logró conseguir la vara de canela necesaria, incluso mencionando que había tenido que pagar una fianza tras un altercado. Finalmente prepararon la mezcla correcta. Justo cuando los oficiales de policía regresaban a la casa para investigar qué habían visto realmente en la azotea, la medicina hizo efecto. Cuando los oficiales interrogaron a los Stevens sobre el pájaro gigante y notaron que algo extraño ocurría en el rostro de Samantha, las rayas rojas desaparecieron por completo en un instante. Los policías, confundidos y sintiéndose un poco tontos por sus visiones de aves prehistóricas y rostros rayados, decidieron retirarse, pidiendo disculpas por la molestia. La paz volvió al hogar, dejando atrás una jornada llena de magia, enredos y la satisfacción de haber superado un desafío celestial.